último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Salude a alguien y dígale: yo creo en Jesús, como dice la Escritura. Nosotros, Ministerios Fuente de Vida para las Naciones, creemos en Jesús, como dice la Escritura. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Levante su mano desde ahí, los que nos miran por internet, por Facebook. Levante su mano y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Padre, una vez más estamos en tu casa. Una vez más, Señor, estamos aquí delante de tu bendita presencia, Señor. Dios, te pedimos, Señor amado, que hoy, Dios, tú abras los ojos del entendimiento, Padre, de cada uno de mis hermanos que nos escucha, Señor, alrededor del mundo. Padre, que tú seas, Señor amado, abriendo los ojos del entendimiento, Padre eterno, Dios mío, a cada uno de tus hijos, Señor amado, Dios. Y te pedimos que tu palabra hoy, Señor amado, les sea revelada. Que hoy tu palabra, Señor, sea revelada al corazón opacado, al corazón temeroso, al corazón, Dios mío, que tiene miedo, Padre. Que hoy, Señor amado, tu bendita presencia eche fuera el temor, eche fuera el miedo, eche fuera la incertidumbre, en el nombre de Jesús, Padre. Y te pido que hoy seas usando mi boca, mi lengua, mi garganta, mis labios, bajo el don de ciencia, de revelación y de profecía. Y que mientras yo predico y enseño tu palabra, que usted sea obrando, operando de una manera poderosa, sobrenatural, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, gloria al Señor. Tomen su lugar, gloria a Dios. Esperamos que los que nos miran ahí en casa, los hermanos que están ahí en casa, que hoy esta palabra pueda ser de bendición, pueda ser de ánimo, gloria al Señor, amén. Hay algo que yo quiero hoy hablar. Ciertamente cada vez que vienen circunstancias adversas a nuestra vida y al mismo, pues en este caso a la misma tierra, amén. Hay una circunstancia adversa y pues hoy, como en cada circunstancia, Dios siempre nos está dando una palabra que, aunque la hemos leído muchas veces, aunque muchas veces tal vez yo la he predicado, tal vez lo hemos leído en una lectura bíblica, pero difícilmente hemos podido profundizar de una manera especial. ¿Por qué? Porque las circunstancias, cuando la usamos esta escritura, pues no ameritaba. Pero hoy, bajo esta circunstancia que estamos, yo meditaba en esta palabra y ahora puedo darme cuenta con más certeza que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, cuando el Señor Jesús vino, hermanos, a predicar el evangelio, Él comienza con una palabra, una frase. Y la frase con que comienza su ministerio dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la primera frase que Jesús utiliza para poder agarrar y hacerle promoción al reino de Dios. Lo que nos hace entender que cuando Jesús viene a la tierra y viene a promover el reino de Dios, viene a promover un reino, hermanos, que no es natural. Ciertamente, cuando Jesús muere y resucita, se le aparece a sus discípulos y sus discípulos le hacen una petición o le hacen una pregunta y le dicen: maestro, ¿y en qué tiempo
le será devuelto, oiga, el reino a Israel? ¿Cuándo será que Israel podrá tener su propio rey? ¿Cuándo será que Israel, el pueblo de Dios, podrá volver a ser autónomo? ¿Podrá volver a ser libre para tener su propio gobierno, su propio reino? Y el Señor agarró y le dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el versículo 8, estoy hablando de Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor agarra y le dice: pero, si usted mira la pantalla, Hechos 1:8, dice el Señor: pero recibiréis poder. Estamos hablando que cuando se habla de un reino, se habla de un gobierno, amén, y se habla de un poder que se ejerce, amén. Se habla de un poder que se ejerce. Por ejemplo, en el reino de Estados Unidos, en el reino de Inglaterra, en el reino de México, son reinos, son gobiernos, amén, donde hay un gobernante. Y cada uno de esos reinos o de esos países tiene su propio gobierno. Entonces, los discípulos le están preguntando porque ellos querían tener un gobierno político, querían tener un gobierno terrenal, pero el Señor les dice que eso no les toca saber a ellos cuándo, y dice: porque el Padre lo puso en su sola potestad. O sea, Él sabe cuándo lo va a hacer. Y el Señor como que le está diciendo: eso no es muy importante. El hombre siempre está buscando tener el poder político, está buscando tener el poder, hermanos, económico, amén. Y desafortunadamente lo que menos le importa es el poder espiritual. Y el Señor dice: nada de eso pueda que suceda, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de aquellos discípulos, apóstoles después, hermanos, ellos serían embestidos de un poder. Y ese poder es el que les ayuda, o el que les va a ayudar para poder ejercer dominio, pero de manera espiritual en la tierra. Lo que Dios está diciendo, o lo que Jesús le está diciendo, que es necesario que nosotros busquemos el poder espiritual, que no busquemos el poder político, el poder humano, porque ahora mismo estamos observando alrededor del mundo, el poder del gobierno está rebasado, el poder político está rebasado, la ciencia está rebasada, la tecnología está rebasada. Entonces el Señor dice: yo prefiero que ustedes reciban poder, pero dice que ese poder se recibe cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, amén. Entonces, volviendo a nuestra escritura que tomamos como base, hermanos, el Señor cuando viene a la tierra, Él trata de enseñar la palabra a su pueblo, pero su pueblo ya está enseñado, su pueblo ya aprendió la palabra, pero hay un pequeño problema con el cual se encuentra el Señor. El Señor está observando esta fiesta de la cual habla en el último y gran día de la fiesta. Estamos en Juan 7:37. Dice: en el último y gran día de la fiesta. Esa fiesta es la fiesta de los tabernáculos, amén. Pero esa fiesta, hermanos, donde se suponía que cuando esa fiesta se practicaba, el pueblo de Israel tenía que ser saciado espiritualmente
espiritualmente. Se suponía que el pueblo de Israel, al practicar esa fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hermano, entraba o tenía que entrar en una íntima comunión con la presencia de Dios. Era el momento en que Dios se tenía que acercar a ellos y ellos se acercaban a Dios, y había una coinonía entre el pueblo de Dios y Dios. Pero cuando termina la fiesta o en el último día, Jesús ha estado observando algo muy particular, que es lo que yo quiero explicarle hoy. Algo muy particular que Jesús estaba observando. Él estaba observando que cada día, hermanos, los días que tardaban las fiestas de los tabernáculos, cada día que se hacía la fiesta, era un día donde se predicaba la palabra, era un día donde se hablaba la palabra, se enseñaba la palabra. Amén. Y lo que Jesús había estado observando es que esa palabra que había estado siendo enseñada no había saciado el hambre espiritual de su pueblo, no había alimentado como él quería que fuera, de tal manera que dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, quiere decir gritó, amén, diciendo con voz fuerte, dijo: si alguno tiene sed. Y obviamente que el Señor estaba viendo que la gente lo que hacía, hermanos, era solamente una fiesta o un festejo que debería de ser espiritual, se convertía en un festejo carnal, se convertía en un asunto de diversión, se convertía en un momento de glotonería solamente. Se convertía en un momento, hermano, solamente de convivencia, pero nada que ver con que la gente realmente tuviera una experiencia con Dios. Por eso él dice: si alguno tiene sed. ¿Por qué preguntó él si alguno tenía sed? Imagínese que Jesús está parado aquí y todo el pueblo está sentado ahí, están las mesas, están comiendo, están conviviendo. Y cuando ya se va a terminar, él se pone en pie y dice: si alguno tiene sed. Cuando físicamente todos habían sido saciados, su cuerpo había sido saciado, ya habían comido. Pero él estaba diciendo: yo veo un pueblo hambriento, yo veo un pueblo sediento de la presencia de Dios. Y oiga esto, el Señor agarra y dice: y si alguno entiende que solamente lo que ha estado haciendo es estar llenando su cuerpo carnalmente y no ha estado alimentando su alma, dijo el Señor: venga a mí y beba. Y mire lo otro que le dice el versículo 38: el que cree en mí, como dice la Escritura. Esa palabra, el que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura. ¿Qué es lo que había pasado con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermano, ya habían enseñado, hablaban de las profecías del Mesías, pero ellos pensaban que era un rey natural, pensaban que era un rey como David otra vez, que iba a venir, se iba a sentar en el trono, iba a gobernar, iba a cambiar todas las cosas. Pero ellos no pensaban que estaban hablando de un reino espiritual. Entonces el pueblo de Israel, toda la enseñanza que tenía
se convirtió en una enseñanza religiosa, en una enseñanza, hermanos, que no transformaba a las personas, sino lo único que hacía esa enseñanza, las convertía en personas hipócritas, las convertía en personas falsas. ¿Por qué? Porque las personas que iban a la sinagoga y recibían la enseñanza, pensaban o suponían que estaban bien con el simple hecho de ir y sentarse en la sinagoga y escuchar el sermón del maestro de la ley, escuchar al fariseo de fariseos que le enseñara, y los que tenían su otra congregación, porque cuando Jesús viene ya había, hermanos, sectas religiosas. Ya estaban los fariseos, estaban los saduceos, ya estaban los mentados celotes. Ya había sectas religiosas, hermanos, y cada uno creía en su asunto. Hablaban de Dios, tenían los mismos rollos de la Biblia, de la palabra, de la escritura, pero la interpretaban a su manera. Pero ninguno de los tres, hermanos, pudo interpretar la palabra verdaderamente como con el fin por la cual fue escrita. Por eso el Señor argumenta que la razón por la cual el pueblo de Israel se encontraba con sed, se encontraba con hambre de Dios, era porque ellos no habían sido instruidos o enseñados, hermanos, a que el rey que venía no era un rey de carne y de huesos, sino que era un rey espiritual. Que el reino que se iba a establecer o a restituir no era un reino, hermanos, político, no era un reino solamente gubernamental, sino que era un reino espiritual. Y ahora, el problema que el Señor dice, de aquí para adelante, el que cree en mí, como dice la Escritura, note, el que crea en mí, como dice la Escritura, no que crea, hermanos, en Dios a su manera. Ahora, ¿por qué es tan importante esta palabra? Tal vez usted diga, y los que nos miran en Facebook, y diga, eso no tiene relevancia para nosotros, pastor, estamos en una pandemia, estamos ahorita huyendo del COVID-19, etcétera. Mire, estoy haciendo relevancia en esta palabra, porque por eso el Señor agarró y les dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, va a suceder algo poderoso. De su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el verso 39 que esto hablaba, que dice, esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Lo que quiero decir, que los que reciben el Espíritu Santo, los que reciben el Espíritu Santo son aquellos que creen en Jesús, como dice la Escritura. No son los que creen a su manera, no son los que creen a su antojo, no son los que se están moviendo, hermano, conforme a lo que se les pega la gana, sino conforme a lo que dice la Escritura. Ponle agudo, por favor, ahí. Escuchen. Nosotros, hermanos, estamos observando para este tiempo esta palabra. ¿Por qué el Señor dijo? Cuando el Señor viene a la tierra, encuentra a un pueblo, el pueblo de Dios que se suponía que estaba esperando al Mesías. Encuentra a un pueblo enfermo. Encuentra a un pueblo con gente, hermanos, que tenía lepra, un pueblo leproso, un pueblo de gente ciega, de gente muda, de gente sorda, de gente coja, paralíticos, etcétera.
mujeres con flujo de sangre y de cuánta enfermedad. Así encontró el Señor al pueblo de Israel. Y el Señor lo que está diciendo aquí: ¿saben por qué ustedes están enfermos? Porque ustedes no han creído en mí, como dice la Escritura. Me decía el Señor: ¿sabe por qué mi pueblo está así? Porque no ha creído en mí, como dice la Escritura. Pastor, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros hemos creído en un Dios a nuestro antojo. Hemos creído un Dios a nuestra manera. Cada quien, mire, en este tiempo que estamos viviendo, si nosotros, si la iglesia alrededor del mundo creyera en Jesús, como dice la Escritura, ¿sabe qué estaría corriendo por su interior? Ríos de agua viva. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Jesús, como dice la Escritura, entonces lo que va a suceder es que se va a activar en nosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe? La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando creó, hermanos, a Adán y a Eva, cuando Dios hizo al hombre, dice que Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. En otras palabras, el Dios invisible se hizo visible a través del hombre. Hizo un cuerpo de materia, hizo un cuerpo de carne y de hueso, para que ese cuerpo se convirtiera en el instrumento de Dios en la tierra. Por eso el Señor le da una orden en Génesis capítulo 1, hermanos, al hombre, y le oiga, y dice: y señorearás sobre toda cosa creada. La palabra señorear significa ejercer dominio. Lo que el Señor le está diciendo a ese hombre, que Él hizo que naciera, o que Él creó del polvo de la tierra, Él dijo: te voy a dar la autoridad para ejercer dominio sobre toda cosa creada. Y entonces ese cuerpo era el instrumento de Dios para gobernar en la tierra. En otras palabras, lo que Dios hizo con nosotros es que el reino invisible de Dios, Dios lo hizo visible en el huerto del Edén. Cuando Dios creó el huerto del Edén es como una maqueta del cielo. Es como un pedacito del cielo en la tierra. Y el Señor agarró y dijo: yo gobierno en el cielo, pero yo quiero a alguien que ejerza dominio en la tierra. Cuando Dios hizo que el hombre naciera, el diablo ya existía. Satanás ya existía en la tierra. Pero el Señor dijo: no voy a dejar que el diablo esté gobernando la tierra. Voy a hacer a alguien a mi imagen y conforme a mi semejanza, para que sea mi instrumento en la tierra y para que yo pueda gobernar por medio del cuerpo de ese hombre. Pero resulta que dice la Biblia en Génesis 3 que aquel hombre, hermanos, desobedeció a Dios. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, perdió la autoridad, perdió el poder, perdió el dominio. Y ahora el diablo empezó a dominar al hombre, empezó a dominar la creación, empezó a dominar el mundo. Por eso dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno. Pero note, ¿por qué el mundo viene a pasar a estar bajo el maligno? Eso no es algo que Dios estableció. Dios no creó al mundo para que esté bajo el maligno, sino que la rebeldía, la desobediencia del ser humano que vive en el mundo es lo que provocó que perdiera su autoridad, perdiera su dominio, y ahora esté dominado el mundo por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Ahora,
Escuche, se perdió el cuerpo, se perdió el instrumento que Dios creó para usarlo en la tierra. Pero entonces Jesús viene a la tierra y Él viene buscando un cuerpo. Y ahora la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Escuche, cada uno de nosotros, damas, varones, jóvenes, jovencitas, niños, ancianos, somos el cuerpo de Cristo. En otras palabras, somos el medio por el cual Dios quiere volver a ejercer su dominio en la tierra por medio de nosotros. Y aquí está el problema. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se suponía que era el pueblo que tenía que recibir al Mesías, o sea, a Jesús. Pero dice San Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora oiga, aquí nace la iglesia. La iglesia nace de cada uno de aquellos que creen, hermano, que reciben a Jesús como Señor y Salvador y que creen en Él. Pero ¿cómo es que hay que creer? Dice Juan 7:39. Dice el Señor, 7:38, perdón, Juan 7:38, muchacho. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay una demanda de parte del Señor para este tiempo, que todos aquellos que se hacen llamar la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que se hacen llamar hijos de Dios, el reclamo que le hace el Señor, los que estaban en la fiesta de los tabernáculos eran puros hijos de Dios, puros judíos, puros cristianos. En este caso eran puros de Israel, hermanos. Y el Señor agarró y les dijo: muchachos, tienen un problema. Ustedes no han creído en mí, como dice la Escritura. Ustedes han creído en mí a su manera, no se han documentado. Y el problema de la iglesia en este tiempo es que la iglesia ha sido enseñada, hermano, de una manera contraria a lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene. La fe viene por el oír. Pónmelo ahí si puedes, por favor. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Escuche, quiere decir que nosotros, para poder tener fe, necesitamos oír ¿qué? Necesitamos oír palabra de Dios. Necesitamos escuchar, hermano, lo que la Escritura dice. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Escúcheme, que en este tiempo que se ha dado todo esto, ¿cómo es posible? Yo decía, todavía no alcanzo a digerir la situación que la iglesia esté cerrada. Mire para acá, que las iglesias estén cerradas todavía, hermano, como que es algo que no podemos digerir. Decir, tenemos que cerrar la iglesia, pero ¿por qué? ¿En qué hemos creído? ¿Qué clase de Dios es el nuestro? ¿Un Dios que se quiebra? ¿Un Dios que se dobla? ¿Un Dios que usted lo saca del bolsillo y lo mira y se lo vuelve a meter a la bolsa? ¿Qué clase de Dios tenemos? Si creemos en Jesús como dice la Escritura, entonces escuche, la iglesia sería una iglesia de fe. La iglesia sería una iglesia de fe.
Oh, pero yo sé que los que me están viendo en casa dicen, usted se atreve a decir que yo no tengo fe. Escúcheme, la fe, ¿qué clase de fe? Hay dos tipos de fe. La fe natural, la fe que todo mundo tiene, y la fe sobrenatural. La fe natural es la que tenían los fariseos. La fe natural es con la que practicaban la fiesta de los tabernáculos los judíos. Pero la fe sobrenatural es la que tenía Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hoy en este tiempo la iglesia está, hermanos, atemorizada. Porque la iglesia tiene miedo. Porque los que les han enseñado, usted se imagina que en un instituto bíblico le estén enseñando y le digan, si usted llega al salón de clases y usted le dice a su maestro, maestro, Dios me habló anoche. El maestro le dice, discúlpeme hermano, no esté diciendo sandeces porque Dios ya no habla. Maestros que enseñan a la iglesia a que Dios ya no habla, que Dios está mudo, que Dios le habló a los profetas, Dios le habló a los apóstoles, pero ya Dios no le habla a la iglesia. Entonces, ¿para qué oramos, hermano? Si la oración es hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Y hablar no como locos solamente nosotros. Cuando usted habla con Dios, Dios te responde. Dijo el Señor a Jeremías capítulo 33 versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Esa es la oración real. ¿Cómo es posible que hoy en día los mismos pastores o los mismos maestros de los disque institutos bíblicos, hermanos, enseñan a que Dios no habla? Si Dios no habla, ¿para qué le enseñas a la iglesia a orar? Si orar es hablar con Dios. Pero voy a hablar con Dios, pero Él me va a contestar. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni nadie conocen. Ahora escúcheme, cuando la iglesia realmente es instruida, oiga, como dice la Escritura, esa iglesia se vuelve sobrenatural. Esa iglesia se vuelve sobrenatural. El Señor está diciendo, crean en mí, como dice la Escritura. Crean que yo levanto a los muertos. Crean que yo sano a los enfermos. Crean que yo resucité al tercer día. Crean que soy todopoderoso. Crean en mí, como dice la Escritura. No es filosofía. No es un cuento de pescadores. ¿Verdaderamente creemos en Jesús como dice la Escritura? La iglesia que está, hermanos, que está atemorizada, ¿sabe por qué está con temor? ¿Sabe por qué tiene miedo? La Biblia dice categóricamente que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿O no dice la Biblia así? El verdadero amor, ¿quién es el verdadero amor? La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es el verdadero amor. Y cuando el verdadero amor está en el corazón de la iglesia, es porque ha creído en Dios, como dice la Escritura. Cuando alguien no cree, como dice la Escritura, hay tantas palabras en la Biblia que en este tiempo los que dicen que son cristianos se la están brincando, hermanos. Están jugando a la cuerda o al canto de brinca la tablita. Se están brincando la palabra. Hay una palabra, escuche, hay una palabra tan desafiante que dice el Señor. Una palabra tan desafiante, hermanos. Oiga, está en San Juan 14:12. Mire lo que dijo el Señor. Dice, de cierto os digo. ¿Qué dice?
El que en mí cree, no sé cuántos crean, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. Léalo, ¿cómo dice? Él las hará también. ¿Y qué dice? Y aún mayores hará. ¿Por qué? Dice, porque yo voy al Padre. Escuche, yo voy al Padre. Dice el versículo 13, miren lo que dice. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en mí. Miren lo que dice el 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero escúcheme, si Él dice que nosotros haremos cosas mayores de las que hizo Él, ¿eso es lo que está dando la iglesia ahorita? ¿Eso es lo que estamos viendo la iglesia alrededor del mundo? La iglesia está pidiendo auxilio, hermanos, alrededor del mundo. Ya no es el mundo el que está pidiendo auxilio, es la iglesia. Y tal vez se oye así como, pastor, todavía está tratando de sacar leña del árbol caído. No, es un momento de reflexión. Alguien decía por ahí, esto es un ensayo de cómo el diablo va a querer agarrar y va a querer, hermanos, controlar el mundo. Sí, peor tantito si es un ensayo, porque si en un ensayo ya salimos tronados, hermanos, ¿cuándo será cuando sea el verdadero examen? ¿Qué va a pasar cuando sea la realidad? Si esto es un ensayo, de cómo controlar el mundo, soltamos una pandemia, soltamos un virus para que empiece a matar a la gente y vamos a controlar a todos. A todos lo queremos adentro de la casa y todos seditas se van adentro de la casa. Si esto es un ensayo, ¿qué va a pasar cuando esto sea una realidad? ¿Dónde va a estar la iglesia? Metida en su casa. Pero en este ensayo es donde el diablo debe de saber que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia que cree en Jesús, como dice la Escritura. Hay una iglesia que Dios está buscando, la iglesia que cree en Dios, como dice la Escritura. Esto no es un asunto de creerse Superman. Ese pastor se está sintiendo más, lo vamos allá para que esto y lo otro. No es de sentirnos más. Es momento que alguien diga algo. Miraba un predicador enojado, molesto, un evangelista, diciendo, no es tiempo de unirnos, no es tiempo de estarnos tirando. No estamos tirando. Dios está molesto con la iglesia. Dios está molesto con los pastores, ministros que enseñan otra cosa y no enseñan lo que la Biblia dice. Con ellos está molesto el Señor. Y voy a decir algo. Dios va a tener misericordia de su iglesia. Dios va a tener misericordia de las ovejas. Que se agarren los que enseñan, que se agarren los que instruyen, que se agarren esos líderes espirituales chuecos, que se agarren, porque me decía el Señor, el hacha está puesta a todo árbol que no está dando fruto, que está estorbando mi obra, que no está haciendo lo que yo quiero que hagan. Dios se va a compadecer de la iglesia, de los miembros. Dios los va a alcanzar, Dios los va a guardar. Le digo a todos mis hermanos que están ahí, que nos miran, Dios te va a guardar. Aunque tengas miedo, aunque la fe te esté fallando, no es tu culpa, es lo que te han enseñado. No te han enseñado la verdad, no te han enseñado que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que murió y se levantó al tercer día. Pensamos y decimos, es que no es posible. Ahorita no es tiempo de estar haciendo eso porque la gente no está escuchando. Sí, el juicio dice que viene. ¿Y sabe por dónde empieza? Por aquí. Comienza por la casa de Dios y comienza por el altar. Porque aquí están los que enseñan, los que se jactan. Esos son los que deben de cuidarse.
Y aún así Dios va a tener misericordia si se arrepienten. Pero el pueblo, oigan esto, el pueblo Dios los va a guardar. Dios va a guardar a cada miembro de cada congregación donde quiera que se encuentre. No se preocupe, hermano, Dios te va a guardar. Pero Dios está haciendo algo especial con aquellos que no están enseñando la palabra. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: ciegos y guía de ciegos. Son, hermanos, gente ciega. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Pero Dios tiene misericordia del ciego, del que está siendo guiado mal. Dios los va a amparar. Pero esto es lo que está pasando, que cada quien hace lo que quiere. Cada quien está haciendo su propio imperio. Está tratando de levantar su propia, haciendo su propia roncha. Discúlpeme, nosotros tenemos que enseñar a la iglesia, hermano, la palabra. ¿Quién es Dios? Conforme a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que Dios es sobrenatural, entonces es sobrenatural. Si la Biblia dice que Dios nos va a guardar de toda peste y de toda plaga, es porque nos va a guardar. Si dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es porque nos está, hermano, nos está guardando y nos está defendiendo. Eso es creer, como dice la Escritura. Por eso está ahorita todo al revés. Los que están pidiendo auxilio es la iglesia. La iglesia está pidiendo auxilio. ¿Quién los va a auxiliar? Si es la iglesia la que debería de estar intercediendo. Es la iglesia que debería de estar mandando un mensaje. Pero esto es exactamente lo que pasó cuando se levantó, hermanos, Goliat. Cuando Goliat se levantó ahí, hermano, en contra del pueblo de Israel. Dice la Biblia que entró en guerra los filisteos contra Israel. Y se fueron y se pusieron en plan de guerra, plan de batalla. Pero salió un gigantón de aquel lado. Yo creo que se llamaba COVID-19. Se levantó el gigante y empezó a amedrentar al pueblo, hermanos, al ejército de Israel, a los que peleaban, a los que tenían escudo, a los que estaban con toda la armadura y estaban temblando, porque el COVID les empezó a gritar: a ver si alguno venga y pelee conmigo. Pero todos estaban temblando, hermanos, y pasó una cuarentena de temblor. 40 días estuvieron temblando los disques soldados, hermanos, del ejército, de los escuadrones de Israel. Los escuadrones de Israel estuvieron temblando 40 días y 40 noches. Y después de 40 días y 40 noches, apareció un muchachito llamado David. Pero traía algo ese David. La Biblia dice que había sido ungido. Es exactamente lo que el Señor quiere. Por eso dice que el que cree en Jesús, como dice la Escritura, dice el Señor: cuando tú crees en mí, como dice la Escritura, se activa en ti un poder. Es el poder del Espíritu Santo. Se activa una coraza. Te vistes de la armadura de Dios. En otras palabras, te vuelves el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Cristo viene y toma lugar en tu cuerpo y ya no eres tú. Por eso decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque somos el cuerpo de Cristo. No somos cualquier persona, somos el cuerpo de Cristo, inmune a toda enfermedad y a toda plaga. Cuando se levantó David, él les preguntó: oye, ¿qué ¿y ese filisteo incircunciso los está poniendo a temblar? Usted conoce la historia. ¿Qué dijo Sama? ¿Qué dijo Eliab? Cálmate, has venido a burlarte de nosotros. Has venido a burlarte de nosotros porque estamos temblando. Y se fue a burlar David. David no se estaba burlando. David estaba preguntando: ¿qué le van a dar al que
venciere a este incircunciso. Y aquellos, eso pasa cuando la gente tiene miedo, cuando pierde la fe, pierde la cordura, pierde piso. Y David dijo, bueno, pero yo nomás estoy preguntando que, no, ya quítate de aquí, vete por allá, tú no sirves para nada. Pero alguien le fue a decir al rey, allá anda un muchacho que dice que le van a dar al que le tumbe la cabeza a ese Goliat, al que le descubra cómo darle piso al COVID-19. Y dijo el rey, tráiganlo para acá, quiero ver quién es. Y pues el rey pensó que iba a ser un fortachón. Cuando vio un pelisquete dijo, ¿cómo vas a ir, muchacho, a pelear contra este gigante? Si yo que estoy, y tú. Así están los líderes espirituales ahorita, diciendo, si yo soy el superintendente de distrito. Alguien dijo por ahí, se murió el superintendente de distrito allá, o el superintendente allá en Nueva York. Y yo soy el superintendente nacional. Y tú me vienes a decir a mí que tú tienes más fe que yo. Así le dijo Saúl a David. Y David le dijo, mire mi señor, tranquilícese pues, no se exalte. Yo nada más le voy a decir algo, yo estoy entrenado. Yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando el león se quiere llevar una oveja o algo, yo corro sobre él y ¡pum!, le rompo la mandíbula. Y si el oso viene y yo agarro, lo finteo y ¡pum!, le rompo el hocico. Oiga esto, es porque los osos tienen hocico. Y entonces el rey dice, como que ves mucha caricatura de Dragon Ball Z. Porque ese es el problema, hermano, que cuando tú tienes fe en algo, los demás piensan, no, es que tú ves mucha caricatura. No. Si el que hizo la caricatura, imagínese la imaginación que tiene. No sé si le estoy hablando a la iglesia. Si el que hace esas caricaturas tiene una creatividad tremenda para hacer que el karateca vuele y hace esto y hace lo otro, ¿cuánto más Dios, hermano? ¿Cuánto más Dios no va a poder hacer? Tu creatividad que no sea para las cosas malas. La creatividad nuestra tiene que ser para pensar en lo poderoso que es Dios, en las cosas gloriosas, en todas las proezas que podemos hacer en el nombre de Jesús. Y ahora David le dijo, y yo estoy listo. Yo he sido instruido, como dice la Escritura. Yo ya fui instruido, como dice la Escritura. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús? Los meros, las cabecillas de los fariseos, le dijeron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? ¿Qué cosas? ¿Con qué autoridad sana a los enfermos? ¿Con qué autoridad le das vista a los ciegos? ¿Con qué autoridad perdona los pecados? ¿Con qué autoridad caminas sobre las aguas? Y le preguntaron, y dinos quién te la dio. ¿Por qué? En palabras mexicanas acapulqueñas de la postal, le están diciendo, porque cuando nosotros predicamos, no pasa nada de lo que pasa cuando tú predicas. Cuando nosotros enseñamos la palabra, no pasa nada. ¿Y por qué cuando tú predicas pasa algo? ¿Sabe qué le dijeron? Pareciera que tú tienes el diablo. Tienes a Belcebú. Así le dijeron. Pero nosotros, como no tenemos al diablo, no pasa nada cuando nosotros lo hacemos. Pero esa autoridad, él agarró y le dijo, mira muchachos, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a responder si ustedes me responden una pregunta. Porque eso es lo que pasa.
Desde que nosotros comenzamos el ministerio, siempre han dicho que nosotros, ¿no? Han dicho que somos falsos maestros, que traemos doctrina de Estados Unidos y que quién sabe qué tanto rollo, hermanos. ¿Por qué? Porque pensamos diferente a la doctrina barata, hermanos, que enseñan acá. Por eso nada más. Ya nada más falta que digan que también traemos metido el chamuco. Pero escucha esto. El Señor agarró y les dijo: yo les voy a responder si ustedes me responden algo. ¿De quién es el llamado de Juan el Bautista? ¿De los hombres o de Dios? Y ellos agarraron y se quedaron, espéranos tantito. Y dice que conferenciaban entre ellos. ¿Cómo ves? Si le decimos que viene de Dios, nos va a decir: ¿por qué no le creíste? Y si le decimos que de los hombres, nos van a apedrear el pueblo, porque todos saben que viene de Dios. Hipócritas. Y vinieron y le dijeron: fíjate que no sabemos. Y entonces el Señor le dijo: bueno, pues yo tampoco le voy a decir de dónde viene la autoridad y quién me la dio. No se la voy a decir porque ustedes no tienen la capacidad para entender las cosas. ¿Sí entiende, hermano? Jesús había sido instruido en la verdad. Y hay mucho pueblo que ha sido instruido en la mentira, en la patraña, hermanos. Un maestro de instituto bíblico enseñando que los animales tienen alma. Un maestro de instituto bíblico enseñando que Dios no habla. Discúlpeme. Yo no sé usted, pero cada vez que oro o hablo con Dios, es de verdad. Y por eso le estoy predicando hoy. Porque Dios, escúcheme, hoy en todo el día yo estaba tratando de mi mensaje. Y el Señor me dijo: no, yo quiero que le digas a mi pueblo que crea en mí como dice la Escritura. Porque hay mucho pueblo que no cree en mí como dice la Escritura. La Escritura dice, oiga esto, que nacerá un hijo. Un hijo os será nacido, le dijo el Señor al pueblo de Israel, y traerá sobre su hombro principado, poder, autoridad, dominio. Bendito sea el Señor. Príncipe de paz. Hello. Será un príncipe que va a traer paz. Y le empieza, hermano, a dar descripciones sobrenaturales. Cuando Jesús habla en Lucas 4:18 y comienza a decir, le dieron el rollo para leer, y abrió donde dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a vendar a los corazones quebrantados, a dar vista a los ciegos, a levantar a los cojos, a sanar, hermano, a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos. Todo eso, esa es la verdadera realidad, hermano. Cuando creemos en Jesús, como dice la Escritura, todo eso va a pasar en nuestra vida. Pero la iglesia está dudando. Por eso la gente no cambia. Porque la palabra que se le enseña es una palabra por encima, pero no es una palabra como dice la Escritura. Cuando nosotros aprendemos la palabra como dice la Escritura, entonces podremos decir: ¿qué pasó? ¿Por qué no se puede utilizar ahorita la palabra todo lo puedo? Todo lo puedo porque Él es mi fortaleza. ¿Por qué no se está usando esa palabra? Porque no la creen. En Cristo soy más que vencedor. ¿Por qué no se usa? Porque no se cree. ¿Por qué no se está usando tantas palabras, hermanos? Pero porque son palabras que las puede decir alguien que está empoderado, alguien que está embestido de poder de Dios, alguien que tiene la plena certeza en quien ha creído. ¿En quién hemos creído, hermanos? ¿En un impostor? ¿En un charlatán?
No, yo no sé usted, pero yo he creído en el Cristo resucitado. Yo he creído en aquel que murió, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Yo he creído en aquel que dijo, oiga, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es una realidad. No es solamente una cantaleta, no es solamente un asunto. Yo creo en aquel que cuando resucitó se le apareció a su discípulo y les dijo, muchachos, oigan esto. Agarró y les dijo, no temáis, no tengan miedo, porque yo he recibido toda potestad de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea el Señor. Hay una potestad que ha tenido nuestro Señor, y si yo creo en Él, como dice la Escritura, Él te va a guardar, Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Ese diablo COVID-19 no va a poder tocar tu vida, no se va a poder acercar, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y lo que hay dentro de ese COVID-19 son demonios que están matando, pero cuando se topa con los hijos de Dios, es tan simple de entender, pero es tan complejo cuando la iglesia no ha sido enseñada como dice la Escritura, como dice la palabra. Cada quien toma de la Biblia lo que se le antoja. Cada quien toma de la Biblia, hermanos, lo que le viene, lo que le conviene. Y aunque a veces la gente nos critica y que no, que ustedes, que ahí hay mucha, creen en el evangelio de la prosperidad. No, escúcheme, el evangelio no fue para arruinarnos. El evangelio es para prosperarnos en todas las cosas, dice el apóstol Juan. Pero primero tiene que prosperar tu alma. Eso es lo que le enseñamos. Así como prospera nuestra alma. ¿Cómo prospera nuestra alma? Cuando somos instruidos, como dice la Escritura. Concluyo, para que me entiendan más bien y los que nos están viendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué está molesto Dios? ¿Por qué? Porque, hermanos, el no instruir, el no creer, como dice la Escritura, cada quien vive como quiere. Estoy hablando a los cristianos. Los altares, hermanos, han sido pisoteados. ¿Por qué? Porque en un altar, este lugar, hermanos, en este lugar aquí había un velo, una cortina infranqueable. Nadie podía entrar a este lugar porque aquí estaba la presencia de Dios. Este lugar se llama el lugar santísimo. Escuche, aquí es donde se levantaba la columna de fuego. Aquí es donde estaba la nube de Dios que hablaba con Moisés. El único que podía entrar era Moisés y el sumo sacerdote. Pero para que ellos pudieran entrar, tenían que hacer sacrificio primero, matar un buey, un cordero, etcétera. Y tenían que santificarse antes de entrar. Escuche, para que hoy en día las cantantes, las profetas que cantan hoy en día, hermano, con unos mayones, mostrando toda su desvergüenza, y aquí en el lugar santísimo, y profetizando, se le miran hasta las venas, hermano, a esas mujeres. El lugar santísimo está pisoteado. ¿Por qué? Porque un pastor le dijo a esa mujer que eso no es malo. No, no se preocupe, enseñe todo lo que pueda. Como quiera, no pasa nada. El Señor ya está harto. El Señor ya está cansado, hermanos. Esa discusión de que no, pero esto no es malo andar en mayón.
Dios como quiera conoce mi corazón. Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Discúlpeme, Dios quiere santidad por dentro y por fuera. Bendito sea el Señor, porque el cuerpo de Cristo no es nada más por dentro, es también por fuera. Y todo eso es lo que Dios está, hermano, exigiendo. Que después de esta pandemia y que se vuelva a restablecer, las congregaciones alrededor del mundo busquen a Dios en santidad, busquen a Dios con cordura. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bendito sea Dios. No importa cómo se llame, que la profeta, que el apóstol, que no sé qué, lo que sea, hermanos, tiene que buscar estar en santidad, porque si no, lo que le espera no es el cielo, es el infierno. Eso es lo que Dios ya está cansado, que siempre estamos tratando, está en una discusión. ¿Por qué hay una discusión de doctrinas? ¿Por qué que ese pastor es muy exagerado? Es que esto y lo otro. Acá nosotros vivimos en el frío, por eso nos ponemos pantalón y por eso enseñamos todo, porque hace frío. Discúlpeme. La cultura de Dios es una. Es una cultura. Ciertamente que en cada país hay diferentes culturas que se han mezclado, pero la cultura de México es una. Que hay otras que se practican, pero las que son de México se distingue. Lo mismo la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios, hermano, se distingue en tu vocabulario, en tu comportamiento, en tus hábitos. Por eso el evangelio no es una religión. El evangelio es un estilo de vida. Es una cultura. Y en la cultura va todo. Cómo hablas, cómo vistes, cómo vives, cómo esto, cómo lo otro. Y Dios ya está harto. Y la culpa no la tiene la gente. La culpa no la tiene la congregación. La culpa la tienen los pastores, los que enseñan. Por eso el Señor les dijo, oiga, le está diciendo en el último gran día de la fiesta, le está diciendo el Señor delante de los que predicaron ese día, le está diciendo, muchachos, el que cree en mí, como dice la Escritura, porque yo veo que les están enseñando de mí, pero no como dice la Escritura. Le están hablando del Mesías, le están hablando del Rey que viene, pero no lo creen como dice la Escritura. Se lo están enseñando de otra manera. Por eso cuando Jesús viene a la tierra, el pueblo de Israel no lo pudo recibir, porque no estaba instruido, hermanos, no estaba enseñado en quién realmente era Jesús. No, hoy en día cada congregación hace lo que se pega la gana, hermano. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Si antes el sacerdote que entraba chueco aquí se petateaba, ¿y ahora de qué privilegio gozamos? Pastores, que eso era tiempo de la ley. O sea que en ese tiempo Dios era santo y hoy Dios es inmundo. Discúlpeme, con más razón hoy tenemos el Espíritu Santo. Yo no sé que alguien se atreva a decir que tiene el Espíritu Santo y que no vive en santidad. Entonces yo le podría decir que lo que tiene es otro espíritu. Y no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te insta a consagrarte a Dios. Te insta a hacer las cosas bien, te redarguye, hermano. Te hace sentir mal cuando tú estás haciendo algo que no está bien. Te dice, estás haciendo algo malo. Pero no es posible que alguien agarre y ande todo destrampado o ande haciendo cosas que no están bien y no le redarguye nada. ¿Cómo es posible eso? Por lo que trae un espíritu del diablo. Discúlpeme, pero si traemos el Espíritu Santo, por eso es que la gente tiene miedo. Cuando se llega el momento que se le aparece el diablo en persona, hermano, y decía, es que yo iba a comunidad cristiana. Ya ni siquiera es iglesia cristiana, es comunidad cristiana, de gente comunes.
La iglesia no es de gente comunes, hermanos. La iglesia son personas particulares, especiales. Nosotros no somos cualquier persona. Somos el instrumento de Dios. Somos instrumentos de Dios. Qué terrible es cuando una persona se para aquí, o esas mujeres que le digo que se dicen profetizas y que cantan y se paran aquí y yo te profetizo, y le mira todo su asunto ahí con su mayón y con una blusa aquí que nomás le tapa la mitad de aquí así. Yo te profetizo. ¿Qué me profetiza el diablo, hermano? Se avecina el juicio de Dios sobre toda esa gente que ha pisoteado los altares. Lo han hecho esto, hermano, como cualquier cosa. Este lugar es santísimo. Este lugar es un lugar que tenemos que valorar. Por eso el fuego se ha apagado en los altares. Hay altares que no está ardiendo el fuego. ¿Por qué? Porque los han profanado. Eso es lo que ha pasado. Y alrededor del mundo, por eso usted rebota cuando mira enlace, mira otras iglesias por allá en Estados Unidos, en otros lugares. Yo, mira cómo anda esa mujer y profetiza, yo también. No, usted necesita ser enseñado como dice la Escritura. Necesitamos ser instruidos como dice la Escritura para poder creer en Dios como dice la Escritura. Que Dios es santo, 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 3 veces santo. Dije el profeta Isaías que esos serafines gritaron: santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de tu gloria. Es necesario creer en Dios como dice la Escritura. Por eso Dios nos dio esta palabra. Y eso lo tiene que traer de bandera. El Señor se adelantó antes de que empezara este año. El Señor nos dio la palabra y nos dijo: por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y no fue cuando investigamos si había COVID o no había COVID, hermanos. Y el Señor dijo: y te voy a abrir una puerta. Esa puerta se llama oportunidad. Tenemos una oportunidad de Dios que no cualquiera la tiene. Tenemos esa bendita oportunidad de poder estar aquí todavía alabando y adorando al Señor, creyendo y esperando que Él nos va a guardar. Él va a tener misericordia también de nuestros hermanos, porque finalmente, hermano, la culpa no es de la iglesia, es de los que le enseñan a la iglesia. Por eso aquí no desfilan predicadores de otro lado, para que cada uno venga aquí a decir su disparate. Dios, escuche, Dios no va a hacer que yo pague por lo que otros vengan. Y Dios me va a demandar a cada uno de ustedes si yo permito que venga cualquier fulano a predicarles cualquier desfachatez. Yo soy responsable de la iglesia. A mí Dios me va a preguntar: ¿qué le enseñaste? Y yo le voy a decir: Señor, lo que tú me dijiste. Y eso es lo que se le ha enseñado a la iglesia. Y eso es lo que necesita nuestra iglesia alrededor del mundo. Eso necesitan nuestros hermanos. Allá donde están, pónganse a leer la Biblia. Crean en Jesús como dice la Escritura. Dios va a tener misericordia de nuestros hermanos. Pero Dios va a ajustar cuentas con los malos maestros, con los que se han desvirtuado. Y en lugar de hacer lo que Dios le ha mandado hacer, han hecho las cosas a su antojo. Vamos a orar por nuestros hermanos. Vamos a orar por nuestros hermanos que nos miran alrededor del mundo, por los que están en casa. Vamos a orar para que Dios tenga compasión, para que ellos entiendan que es tiempo de creer en el Señor como dice su palabra. No como nosotros pensamos,
No como yo creo, como yo digo, sino como Dios dice. Su palabra dice que Él es Dios misericordioso. Su palabra dice que Él es Dios de amor. Su palabra dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y por eso vamos a orar. Oremos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, en esta hora nos ponemos en la brecha en favor de tu pueblo, de cada uno de tus hijos que nos mira, Señor, alrededor del mundo, en cada país, ahí donde estén, en cada estado de nuestra república, Señor. Dios, te pedimos por cada congregación, te pedimos por esos rebaños, Señor, que si hoy están teniendo miedo, si hoy están atemorizados, es porque no les han enseñado correctamente tu palabra, Señor. Y yo te pido que tú tengas misericordia de ellos, que tú tengas compasión, Padre. Señor, que tú hagas, Padre bendito, lo que tienes que hacer, Señor amado. Te pedimos que tu bendita gracia se extienda sobre los hogares donde están nuestros hermanos, Señor. Dios, donde están, Señor, esas ovejas, Padre, que están temblando, que están atemorizados, que están desesperados. Padre, pon paz en sus corazones, Señor. Dios, porque tú me has dicho que tú los vas a guardar a ellos, Padre. A todos aquellos que son miembros regulares de la iglesia, tú los vas a guardar, Señor. Pero tú vas a tratar fuertemente con aquellos que enseñan, con aquellos que predican, con aquellos que no han enseñado al pueblo la verdadera realidad de quién eres tú, Señor. Por eso hoy te pedimos que tú seas, Señor amado, haciendo una obra especial. Te pedimos, Señor, por nuestra ciudad. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Padre, de aquí de la ciudad, Padre eterno. Dios, que tú seas amparándolos, que tú seas levantándolos, que tú seas protegiéndolos, Señor, contra esa pandemia, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Dios. Te pido la paz para mi ciudad. Sí, Señor. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¡Cántalo! Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¡Vamos! Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Señor. Hemos levantado nuestro clamor a ti, Padre. Intercedemos, Señor amado, por cada uno de los médicos, Padre eterno, que está trabajando ahí en cada hospital particular, en los hospitales públicos, Señor. Te pedimos, te rogamos, Padre, que tu amparo esté sobre ellos, Señor. Que ellos son instrumentos ahora mismo también para controlar, Señor amado, esa pandemia, Padre.
Dios, te rogamos, Espíritu Santo, que tú, Señor bendito, Señor amado, fortalezca su sistema inmunológico, Padre, de cada uno de esos médicos, Señor, que están en terapia intensiva, de cada uno de esos médicos, Señor amado, Dios mío, que Señor bendito, han salido positivos, Señor, al COVID-19. Padre, que tu mano de misericordia se mueva poderosamente, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos, Dios de la gloria, que tú aumentes la fe, Señor amado, que tú seas, bendito Dios del cielo, Padre, sanando, Dios mío, aquellos que están contagiados, a tus hijos, Padre, Señor, que tal vez no es el contagio, tal vez el miedo, tal vez, Señor, es la psicosis, Padre. Te pedimos que tú, Señor amado, extiendas tu mano y seas sanando, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, sánanos. Levante su mano. Sánanos. Sánanos, Señor. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos. Sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sálvanos. Vamos. Sálvanos. Sí, Señor. Sánanos. Sánanos. Espíritu Santo de Dios. Canta. Somos tu pueblo Sí, Señor. y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy. Vamos. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sálvanos. Gracias, Señor. Creemos en tu salvación, Padre. Creemos que tu mano de misericordia se posa sobre cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo, Padre. Y hoy, Señor, intercedemos, Padre Dios, por Delfino Ávila, Señor, para que tú lo guardes en su trabajo, Dios. Por Sofía Medel, Señor, por Juana Hernández, Dios, que hoy la operaron de la vesícula. También te pedimos, Señor, por
por el personal del Seguro Social, para que tú los guardes, Padre. Señor, a los que hacen el aseo, los camilleros, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las doctoras, Señor, en el nombre de Jesús los cubrimos con tu sangre preciosa. También te pedimos, Señor amado, para que extiendas tu mano sobre Teodora Marroquín y que usted sea sanando, quitando todo agotamiento, Señor, en su cuerpo. Te pedimos por Lulú Ramírez, Señor, que tú muevas tu mano, Señor, que le han estado deteniendo su pago desde noviembre. Que tu mano de misericordia, Padre, obre favorablemente. Te pedimos por Javier Vitoriano Guachín, que se encuentra en el reclusorio. Te pedimos que tú lo alcances, Padre mío, ahí donde está, Señor. Que tú seas extendiendo tu misericordia sobre él. Te pedimos por Reinaldo Sánchez, que se encuentra desaparecido. Dios, ahí donde está, guárdale, Padre. Que tú, Dios, le permita regresar con bien a su casa. Te pedimos por la familia Sánchez Torres, para que tú los guardes en su viaje, Señor, que están haciendo. Te pedimos, Dios, por Esperanza Luna Mayo, por Elena Navarrete, para que usted sea trayendo salvación, sanidad, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, por la señora Cipriano Luna Elacio, que tiene dolor de cabeza, sofocamiento, Señor, e infección en el estómago. Te pedimos, Padre, que tu mano de misericordia sea obrando favorablemente, Dios. Y también te pedimos, Señor, por el niño Isaías Bautista Mendoza, que tiene asma. Señor, que usted sea destapando, Señor, limpiando, Señor, sus pulmones, Padre. Atamos espíritu de asma, lo echamos fuera de sus pulmones, de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Y te pedimos también por el negocio de Alexis Alfredo Benítez, Señor, que tú hagas prosperar su negocio en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Déselo fuerte si es para el Señor.